9 de la mañana en punto en la República Argentina. Piden por ley que el Estado provincial retenga un porcentaje del salario de empleados estatales y funcionarios para destinarlos a conformar un fondo fiduciario que alivie la situación del sector privado. Será una medida excepcional que tendrá una duración de 3 meses a partir de mayo del corriente año, de la que estarán exceptuados los trabajadores de los sectores salud, seguridad y docentes. ¿Quién envió este proyecto? La diputada provincial Josefina Canale. ¿Quién salió inmediatamente a responder? El secretario general de la CTA en Mendoza, Gustavo Correa, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, Gustavo? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Gusto escucharlos. Igualmente. Bueno, Gustavo, ¿qué tiene para decir de este proyecto que ha presentado la diputada Canale? A mí me sorprende que los legisladores del oficialismo y el oficialismo siempre recurran al mismo lugar para intentar ajustar, perseguir, atacar, maltratar, estas situaciones que genera constantemente el oficialismo respecto a los trabajadores del Estado. Yo de verdad que me preocupa que solo tengan en su imaginario que tienen que resolver todas las situaciones que tengan que resolver, las tienen que resolver con ajuste o con persecución a los trabajadores del Estado. No se les ocurre pensar en un impuesto a los que se hicieron millonarios en la provincia de Mendoza a costa de la actividad financiera. Ha habido ahora, presentó un proyecto la diputada Soto junto con la senadora nacional, la doctora Sagasti, sobre crear impuesto a los bancos. Bueno, ¿por qué no generamos impuestos a las actividades que ganaron plata, que se llenaron de riqueza en los últimos años, en vez de pensar en sacarle a trabajadores que ganan 20.000 pesos? Es preocupante imaginarse que constantemente la senadora debe tener algo en particular no resuelto con algún trabajador o alguna trabajadora pública que haga que tenga ese odio acumulado respecto al trabajo público. Yo de verdad nos preocupa imaginarnos que siempre seamos la variable de ajuste para el oficialismo. A la diputada lo que le proponemos es, hay sectores en la provincia de Mendoza que han acumulado riqueza, tenemos las bodegas extranjerizadas, las bodegas boutique han generado riqueza, a la actividad financiera generó riqueza, y puede generar un fondo mucho más interesante que el que puede sacarle con esta cantidad de trabajadores que pretende ajustar, ¿no? ¿Usted conoce bien el proyecto? ¿De qué se trata? El proyecto tiene un proyecto escalonado del 0,5 al 20%. Va aumentando escalas, que gana 20.000 pesos, le saca el 0,5, es decir, 100 pesos, y de ahí escalonado para arriba, exceptuando algunos trabajadores. Después empezamos con la línea muy delgada, que es no le saca a los docentes, pero los celadores entran en el ajuste, a los celadores que están encargados de ser serenos, que están atendiendo, repartiendo la comida, que abren las escuelas, a esos trabajadores entran en el proyecto para ajustar, por ejemplo. Sí. Y también para hablarte, de trabajadores que entrarían en el ajuste en el imaginario de la diputada Canale. Y este dinero que se le va a retener a algunos empleados es para crear un fondo común y ayudar a los privados. Pero yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a los privados, y yo no estoy criticando la iniciativa de pensar que hay que ayudar a los privados, absolutamente. Hay privados que hay que colaborar, claro. Se ha roto la cadena productiva, es de verdad, en eso no somos unos necios. El problema que mi preocupación frente a la iniciativa de la diputada es por qué tiene que sacarle a los sectores que no han acumulado riqueza. Los trabajadores públicos de la provincia de Mendoza no tenemos cuentas en Panamá. No acumulamos riqueza que podamos demostrar para poder aportar. Me parece que la diputada Canale lo que tiene que hacer es buscar quiénes han acumulado riqueza, porque hay gente que ha sido beneficiada, que es beneficiada. Hay actividades en la actualidad, que están siendo beneficiadas. ¿Por qué no le sacamos a las grandes cadenas de hipermercados que han aumentado los precios de una manera importante? Me parece que hay que pensar desde otro lugar. ¿Por qué tienen que ser los trabajadores públicos los que resolvamos esta situación? Esto es lo que, está en discusión, ¿no? Gustavo, ¿cuándo cree que se va a poder trabajar en el tema paritario para los empleados? Yo me gustaría que eso sea lo antes posible. Hoy toda la actividad es virtual. Hay reuniones virtuales en la legislatura, sancionan leyes, hay reuniones en los consejos deliberantes virtuales,
el Consejo de Educación se reúne virtualmente y solo el gobierno provincial justifica que no puede avanzar en la necesidad de tener una paritaria que resuelva no solamente las condiciones salariales, sino también hoy día las condiciones laborales. Hay que discutir con los compañeros y las compañeras trabajadoras cómo estamos yendo a trabajar, digamos, y qué se está haciendo. Hay teletrabajo que está generando un estrés importantísimo en los sectores de la educación, en el sector de salud, digamos, hablábamos con los compañeros de la salud, los centros de salud, que son la atención primaria, que es el que está más metido hacia la Mendoza profunda, esos sectores, esos trabajadores, no están teniendo ni alcohol, ni barbijo, ni guante, digo, y son trabajadores expuestos a la pandemia, ¿no? No Y todo, eso se tiene que poder discutir en digo, una no, paritaria. no todo pasa por lo salarial, sino también por las condiciones laborales. Y vos imaginate, yo, digamos, para ponerte una situación particular de los trabajadores de la educación. Nosotros estamos hoy frente a una situación nueva para nosotros y para la comunidad educativa, los padres, las madres, los tíos, las abuelas, los que se hacen cargo de los chicos en la casa. Y estamos todo el tiempo generando contenido para intentar ayudarle a que los chicos sigan, digamos, sigamos vinculados en términos educativos y que sigamos aprendiendo. Y la Dirección General de Escuelas se preocupa por todos los días mandarnos una encuesta nueva para llenar administrativamente, cuando de verdad digo, no sé qué quieren construir, qué datos necesitan construir. Digamos, hoy nosotros necesitamos contener a los chicos, representar esa necesidad, en vez de estar pensando en que tenemos que cargar las planillas para poder que la Dirección General de Escuela controle un dato, digo, nos llenan de cargas administrativas cuando la tarea tiene que ser otra. Entonces, esas cosas, ¿dónde se pueden plantear? Que no estoy hablando de una cuestión salarial, estoy hablando de una cuestión de, digamos, de funcionamiento en esta pandemia, y así, digamos, es muy gracioso, la Dirección General de Escuela plantea que el director o la directora sean quienes administren algunos criterios para las escuelas, y hay escuelas que no tienen directores, y no han llamado suplencias. Digamos, hay chicos de hay más de 370 chicos que no tienen aula, de 4 años, digamos, que están en el nivel inicial y no han podido iniciar, porque no alcanzaron a inscribirse en el mes de marzo. Entonces hay situaciones que de verdad es preocupante, digamos, que esos chicos no tengan con quién vincularse hoy, es un tema importante, por lo menos para nosotros. Y esas cosas no se están pudiendo discutir en paritaria. ¿Cómo analiza las medidas que ha llevado adelante el gobierno escolar incorporando estas herramientas tecnológicas a través de los cuadernillos, ahora también la emisión por los canales de aire de televisión con actividades, contenidos? A mí nosotros los cuadernillos son del gobierno nacional, los cuadernillos impresos. Sí. Después lo que tenemos, digamos, hay situaciones muy graciosas del gobierno provincial que nos dicen que la página del portal es de uso gratuito y no consume datos, y lo único que hace el portal es llevarnos a páginas que sí consumen datos. Te pongo un ejemplo que me pasó personalmente. Yo tengo segundo grado y me meto a la secuencia pensada para segundo grado, y lo que hacía era llevarme a un video de YouTube que era un tutorial. Y cuando arrancás con YouTube empieza a consumir datos. Y yo no le puedo pasar eso a las familias que no tienen recursos para poder cargar datos, porque de verdad consumen datos mirando el tutorial de cómo armar un barquito. Es decir, usted ingresa al portal de la DGE y ahí no le consume datos, pero lo deriva a un sitio donde sí empieza a consumir datos. Sí, si yo entro y el portal de la DGE lo que te dice es vamos a construir un barquito, y el tutorial del barquito es un video de YouTube, se terminó la magia de la gratuidad, digamos. Cuando presionaste YouTube, YouTube no es el gobierno provincial, YouTube es una plataforma que consume datos porque de hecho de eso vive, ¿no? Y esta decisión de que finalmente quedará abierto el trimestre para la primaria y el cuatrimestre para la secundaria, ¿no habrán calificaciones? Está bien, hoy me parece que está claro que digamos, que no sabríamos qué evaluar. Digamos, hay situaciones muy particulares, el analizar la particularidad de lo que nos pasa a los trabajadores de educación con la familia es tan diverso como tantas notas posibles podrían haber, digamos. ¿Qué es lo que evaluamos hoy? Si tuviéramos que poner a pensar qué evaluar, no hay tópicos para poder evaluar correctamente. Lo que hay hoy es una voluntad de las familias de colaborar con nosotros y nosotros colaborar con las familias para intentar sobrellevar esta situación, y la evaluación la haremos cuando vengamos de nuevo, cuando volvamos a estar con los chicos, cuando podamos volvernos a escuchar, mirarnos, digamos, y esas situaciones de aprendizaje que no son estas hoy las que tenemos con los chicos. Hoy lo que tenemos es esquemas de contención que podemos ir avanzando en la construcción del conocimiento, pero digo, el proceso es otro.
¿qué nota le pondría yo a una madre que me dice, profe, hoy día no le puedo hacer la tarea porque tengo un solo celular y tengo 4 chicos? Digamos, ¿qué le pongo? ¿Ausente? ¿Le hago repetir de grado? Digamos, ¿cómo evalúo una situación como esa, no? Estas clases no presenciales, Gustavo, ¿va a registrar un retroceso en el aprendizaje de los alumnos? Creo que el aprendizaje es otro. Digamos, no sé si hay un retroceso. Está claro que hay distintos aprendizajes y que uno siempre aprende y que lo que tendremos que evaluar es qué es lo que queremos justamente. Digamos, habrá que pensar qué tenemos que evaluar. Esto para no decir redundar sobre la evaluación, ¿no? Pero digo, habrá que repensar qué debemos evaluar. Porque hay aprendizaje, el aprendizaje es continuo y digamos y habrá que evaluarlo, ¿no? Evaluar qué es lo que pretendemos pensar como variables para poder cuantificarlas a la hora de evaluar. ¿Están pidiendo desde la DGE que los celadores regresen a trabajar a las escuelas? Están pidiendo, no sabemos para qué, digamos, es lo que le hemos preguntado al director general de escuela, ¿cuál es el objetivo de hoy? Teniendo una escuela cerrada, mandar un celador sin garantizarle ninguna condición higiénica, porque digo, para hablar de la primera pregunta que hacemos es cuál sería el sentido de que un celador o una celadora vayan a la escuela hoy. ¿Para qué? Digamos, el para qué tiene que ir a una escuela que está cerrada. Si me dijera que es una escuela que tiene comedor, que tiene una escuela que tiene serenos, tiene celadores funcionando, ¿no? El para qué. Sí. Y después, ¿en qué condiciones? Digamos, ¿en qué condiciones lo vamos a mandar? ¿Lo vamos a hacer tomar un transporte? ¿Lo vamos a hacer movilizarse? No le proveen de barbijo, no proveen de alcohol, y digamos, no proveen de guante. Y sinceramente lo que nosotros decimos es, si tienen que ir a trabajar, que fundamenten el por qué, porque es una actividad que no ha sido declarada esencial, si no estaríamos todos en la escuela. Y después si lo van a mandar es que tiene que haber condiciones para que los trabajadores vayan, como lo hace cualquier empresa que está trabajando, digamos, vos a dónde vas, los trabajadores que están trabajando hoy, tanto en el ámbito público como en el privado, tienen que tener garantías mínimas para poder desarrollar la tarea. De seguridad higiénica, me refiero a las garantías mínimas, sí, en esta nueva situación de pandemia, ¿no? Le consultaba lo del aprendizaje porque leí un artículo de Fernando Reimers, que es catedrático en la Universidad de Harvard, y él sostiene que el COVID-19 va a provocar una gran pérdida del aprendizaje y también hace referencia que va a requerir a futuro toda esta situación una gran voluntad por parte de las autoridades, los profesores, las familias y también involucra a los sindicatos. Usted justamente es un referente de un gremio y hace también mención a la sociedad en general. Mira, nosotros nos hemos cansado de manifestar públicamente que queremos ser parte del comité de crisis porque, digamos, entendemos que podemos aportarle miradas y soluciones a situaciones cotidianas de todo el mundo. Digo, no somos unos necios a la hora de pensar que el comercio está sufriendo una crisis, ¿no? Y en esto, en la educación es lo mismo. Digamos, no podemos nosotros estar ajenos a procesos de construcción de políticas públicas cuando somos actores importantes. Digamos, el otro día escuchábamos ahí en una conferencia que estamos haciendo nosotros con distintos referentes internacionales, y nosotros no somos tecnócratas donde construimos el conocimiento alrededor de un escritorio. Nosotros construimos un saber y un conocimiento en la práctica. Y hoy es un conocimiento importante ese. La dimensión de la práctica, de imaginarnos cómo vamos a resolver estas situaciones, las tenemos acumuladas en la pura cotidianidad, digamos. Desde ese lugar es que nosotros podemos aportar mucho a cuando pensamos soluciones y que no sean mágicas esas soluciones, porque si no después, digamos, hay una confrontación y no tenemos posibilidades de confrontar respecto a las políticas públicas, porque vamos a tener que recuperar tiempo, vamos a tener que recuperar saberes, y esos saberes los tenemos que hacer de manera colectiva. Bueno, en ese punto tenemos un director general de escuela con una soberbia tal que no es capaz de convocar a los trabajadores. Digamos, esto que te contaba del portal de la DGE, si habla con un docente, se da cuenta y le manifiesta el error y quizá lo podemos rever. Digamos, estas son las cosas. Digo, hay un tecnócrata intentando generar políticas públicas sin tener los saberes de la práctica, ¿no? Bueno, veníamos de una gestión del anterior titular de la DGE que tenía un rechazo bastante importante por parte de los docentes. ¿Lo mismo pasa con José Tomás?
digamos, imagínate que la primera posición pública que tomas puede decir que los docentes van a tener un tiempo y van a tener tiempo ahora que ya no van a estar más con los chicos en el grado. Y la verdad que eso sigue demostrando eh, la poca empatía que genera con los trabajadores de la educación, ¿no? Digamos, creo que lo que tiene Tomás es una situación de no saber qué pasa en la escuela. No conoce evidentemente cuál es la situación de los trabajadores de la educación, de qué le pasa a un docente, qué le pasa a los senadores, qué le pasa a los equipos directivos, y eso hace que no genere un buen vínculo. Digamos, me parece que necesitamos directores generales de escuela que generen empatía, que sepan qué nos pasa y que puedan representarlo de otra manera, ¿no? Gustavo, ¿tiene aspiraciones de ser el secretario general de SUTE en las próximas elecciones? Mira, hoy tengo aspiraciones de intentar llegar a fin de año de la mejor manera posible. Falta un montón para eso. Me parece que eso, digamos, primero hay que resolver esas situaciones con compañeros propios de nuestra agrupación y después avanzaremos, pero... Pero no lo descarta. No, porque, digamos, porque voy a descartar algo que me parece que puede ser legítimo, no, digamos. Yo, sinceramente, hace mucho tiempo que milito y que tener esa posibilidad no la descarto. Gustavo, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día y gracias. Gracias a vos, hasta luego. Un abrazo. Gustavo Correa es el secretario general de la CTA en la provincia de Mendoza. Le dio duro al titular de la DGE, que es un soberbio, dijo, y que desconoce lo que es estar en el aula y como que no hay empatía hacia los docentes. 9 de la mañana, 17 minutos.